Arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin, bai Mikel eta Javierri eta mankomunitateari eskerrak eman nahi dizkiot, eman dizkiguten aukeragatik, eta zuei ere, mantentzeagatik hemen tinko guri entzuten eta planteatuko ditugun gauzak ezagutzeko. Ante todo, dar las gracias a Mikel, a Javier y a la mancomunidad por la oportunidad, por la invitación, y a vosotras y a vosotros por manteneros ahí dispuestos a escuchar nueva información. Bueno, yo vengo a hablar de un mecanismo que nos está ayudando a desarrollar proyectos de adaptación. No me voy a centrar tanto en los proyectos en sí, ni los voy a describir en profundidad. Creo que hay proyectos en los que se va a bajar muy a nivel del terreno, pero creo que es una herramienta muy buena, que tiene sus complejidades y que es también compleja de explicar, sobre todo al sector privado, pero creemos que es una herramienta muy buena. Me vais a permitir que contextualice, porque si no, ¿y quiénes son estos? ¿Qué hacen? ¿Por qué? Nosotros, Naturclima es la Fundación de Cambio Climático de Guipúzcoa. Se creó en el año 2018, es una fundación 100% pública. Es una fundación foral y nos dedicamos principalmente, de hecho está ahí mi compañero Miquel, a observar los efectos del cambio climático de la escala global a la territorial. Con esa información informamos a nuestros dirigentes, a nuestros responsables políticos, para que tomen decisiones, que es uno de los temas que ha salido antes de forma recurrente. ¿Todo esto para qué lo hacemos? Para que alguien decida. Alguien sepa dónde hay que poner el foco de la adaptación o de la mitigación y por qué es una zona de Guipúzcoa y no otra, ¿vale? Y luego lo que hacemos es desplegar proyectos, ya veis que la palabra transición socioecológica, pues son esos términos que hay. Al final, la realidad, si os fijáis, es impulsar proyectos de economía circular y de transición energética, es decir, todo, ¿vale? Cambio climático, cómo le doy la vuelta a eso desde la mitigación y luego cómo me adapto. Y luego, como somos una fundación foral, una de nuestros objetivos o de nuestras actividades es tener un aula de cambio climático para formar, informar, sobre todo sensibilizar, y trabajamos con las 4 universidades que hay en Guipúzcoa, Tecnun, Deusto, o sea, la Universidad de Navarra, Deusto, la UPV y Mondragón, y trabajamos sobre todo con chavales y chavalas de bachillerato, porque están a punto de dar el salto a la carrera profesional, y luego trabajamos con los escolares vírgenes de primaria, que son con los que más agradable suele ser trabajar, porque están todavía por moldear, todo es querer aprender y de hecho te dan respuestas que los adultos a veces ya nos hemos olvidado, pero somos incapaces de dar. Vale, lo que os decía, trabajamos de la escala global y bajamos a escala territorial, a escala de Guipúzcoa, y en algunos casos bajamos al nivel de unidad censal, que es por debajo del nivel de un municipio. Como os podéis suponer, la cantidad de información que hay, no solo la que publican los paneles intergubernamentales de cambio climático, la que publican los ministerios, los gobiernos, los agentes, me da lo mismo el Instituto Potsdam, el NOAA americano, hay tal cantidad de información que también tienes que saber con qué te quedas, qué te va a aportar a ti cuando lo tratas de bajar a una escala como Guipúzcoa, la provincia más pequeña que hay en España, o sea, un territorio muy pequeño. De toda esa información que observamos, esto es, por ejemplo, uno de los resultados que hacemos. Hemos bajado datos, por ejemplo, el porcentaje de personas mayores a nivel de unidad censal, analizamos con programación qué anomalías hay climatológicas, meteorológicas que se salen un poco de los parámetros habituales y trabajamos en cómo van a afectar las inundaciones fluviales o las sequías, ya veis, a nivel de municipio. Claro, esto es muy importante para que la Diputación sepa luego dónde puede ubicar unos recursos económicos o dónde hay que actuar. Por ejemplo, la zona más oriental de Guipúzcoa es la más vulnerable al cambio climático, ¿vale? Por temperatura, por elevación del nivel del mar. Estos son los resultados. Todo esto nosotros lo tenemos en una, le llamamos control room, es verdad que no controlamos el clima, es una sala de monitoreo, sobre todo para mostrar estos datos, de dónde vienen, por qué se utilizan, qué nos aportan, porque Guipúzcoa, aparte de tener centros tecnológicos potentes, también tenemos el Departamento de Obras Hidráulicas, tiene una de las redes de estaciones de aforo más potentes que hay a nivel nacional y europeo. Tiene más de 30 años de datos históricos que te permite ver tendencias y observar qué está ocurriendo con los caudales de los ríos, la precipitación, etc. Vale, pero todos esos
mapas, planos, toda esa información, luego hay que trasladarla, hay que bajarla a nivel de algo más comprensible, más legible. Nosotros todos los años publicamos un informe, el primero fue en el año 2020, le pusimos de título Informe de vulnerabilidad del territorio de Guipúzcoa al cambio climático. El primero en 2020 yo creo que no se había hecho nada parecido, por lo menos a nivel del País Vasco seguro y a nivel nacional no lo sé, que analizara tanto una región desde la perspectiva de qué está pasando a nivel global y cómo iba a afectar eso a nivel de todos los sectores socioeconómicos. Analizamos todos, dentro de lo que nos permitía en aquel momento la información que disponíamos, y también el medio natural. Claro, Guipúzcoa, País Vasco, muy abierto al medio marino y costero, muy enfocado en el sector pesquero, también había que analizar eso, y también un territorio no tan rico, tan extenso como Navarra en cuanto a diferentes climas, pero también un montón de hábitats muy vulnerables a los efectos del cambio climático, no solo la fauna, sino también la flora. Publicamos esos informes, sacamos unos de menor, vamos a decir, menos gordos que este, pues que pueden ser 20, 25 páginas, que les llamamos focus y ponemos el foco en temas muy concretos. Por ejemplo, hace 2 años publicamos ese que tenéis ahí, la temperatura en verano. Claro, los publicamos en el momento en el que había olas de calor, los termómetros salían en esas fotos en Twitter de 40 y pico grados, claro, no estamos habituados. Y publicamos luego uno anual, que es los resultados que obtenemos del Observatorio Marino Costero. Os decía que observamos no solo el tema de cómo está afectando a la pesquería, la subida de la temperatura del nivel del mar o la acidificación, sino que también trabajamos bastante la subida del nivel del mar y eso cómo nos va a afectar, sobre todo en un territorio tan expuesto y en el que la mayoría de la población vive en los 79-80 kilómetros de costa que tenemos. Y no solo la población, sino que los recursos o las infraestructuras más costosas, aeropuerto, carreteras, vías de tren y no solo las infraestructuras energéticas, están en la costa. Entonces, bueno, pues esa información la publicamos, la compartimos con la clase política, toman nota. Es verdad que luego sí, a partir de aquí salen líneas de subvención, se hacen actuaciones muy concretas, muchas en adaptación, como os explicaré después. Y por último, ahí se ve bastante peor, pero esos informes que aparecen en tono blanco, nosotros, de la mano de IOBE, que es la Sociedad Pública de Medio Ambiente del País Vasco, ellos publican el inventario de gases de efecto invernadero de escala de la comunidad autónoma y nosotros lo bajamos a escala del territorio, a escala de Guipúzcoa. No solo es poner los mismos datos, sino también dotarles de cierta, vamos a decir, inteligencia, es decir, por qué el transporte sigue subiendo, por qué la industria baja o por qué el sector residencial ha consumido más gas que el año anterior. ¿Vale? Tratar de dar explicaciones en base a información veraz y rigurosa. Y entonces, todo eso os lo cuento porque Naturclima surge a partir de la estrategia guipuzcoana de cambio climático, Clima 2050, que a su vez es la misma o va parte de los mismos objetivos que tiene la estrategia vasca de cambio climático, que a su vez son los mismos objetivos que tenemos todos porque son los que vienen de la estrategia europea y de los ambiciosos objetivos de la Unión Europea. De esa estrategia surgió en 2018 Naturclima, al igual que otras fundaciones han ido surgiendo para dar respuesta a retos que tiene el territorio, envejecimiento, ciberseguridad o electromovilidad. Y desde hace 1 año y medio, la Diputación, que es a la que nosotros estamos adscritos, en concreto el Departamento de Medio Ambiente, que ahora se llama de Sostenibilidad, puso en marcha un programa muy ambicioso de descarbonizar la economía, las empresas. Al final, como os podéis suponer, mucho está en la línea de subvenciones para calcular la huella de carbono, mucho está en la línea de tratar de que esas empresas puedan hacer inversiones que han salido antes, cambio de tecnologías, fotovoltaicas sobre todo, y una parte muy importante está el impulso a las comunidades energéticas locales, no solo ciudadanas, sino también industriales. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos en un polígono que es el último que se ha creado en Guipúzcoa, es el polígono Estrella, en el que están pues, todos los centros tecnológicos, está la propia planta de valorización energética, y el objetivo, ya que todas esas empresas que están ahí localizadas, todas tienen cubiertas fotovoltaicas, la idea es que ahí se genere una especie de simbiosis industrial, es verdad, muy orientada al consumo eléctrico. Bueno, están trabajando en ello para que luego eso sea replicable a otros polígonos en los que también hay grandes instalaciones fotovoltaicas. Y la última pata de esa ruta de la descarbonización sería el compensar las emisiones de carbono. Ahora entraremos al detalle porque es un concepto que, en cierto modo, lleva
a engaño. Nosotros tenemos un fondo que se llama así, Fondo de Carbono Voluntario de Guipúzcoa. Para nosotros es una herramienta, yo cuando la pusimos en marcha le llamaba herramienta financiera, porque era una herramienta dirigida al sector privado para que invirtieran en nosotros en base a su huella de carbono y nos permitiera hacer proyectos que sí que iban en la línea de obtener créditos de carbono, ¿vale? A día de hoy le hemos cambiado, bueno, no es que le hayamos cambiado el nombre, yo hablo más de un instrumento de colaboración público-privada y que nos permite, en lugar de estar pensando solo en el carbono, que antes lo salía aquí el tema, el embudo ese del carbono, preservar, conservar y mejorar el patrimonio natural de Guipúzcoa. Y os explico por qué. El fondo de carbono es verdad que cogimos como referencia que las organizaciones que se registran con nosotros tengan calculada su huella de carbono. Es decir, también queremos que las organizaciones vayan entendiendo que hay un requerimiento que ahora es voluntario, pero que es un requerimiento que previsiblemente en el País Vasco puede que sea obligatorio para un grupo de empresas más allá de las que pensamos, las 18 grandes que son las que ya están en el mercado regulado. Y lo que lo referenciamos era también por tener un indicador de esas organizaciones qué huellas de carbono tienen anuales, ¿vale? En el año 20, en el 21, en el 19, algunas están registradas en el MITECO, otras no, nosotros simplemente las revisamos. Y decía que es un mecanismo financiero porque lo hacemos a través de la norma foral de donaciones y subvenciones y todas las organizaciones que hacen esa, vamos a llamar compensación, mejor dicho, donación, se deducen el 100% de la donación en la base imponible del impuesto de sociedades. A mí me gusta la fiscalidad, la que tenemos en el País Vasco, en Navarra también. Yo pensaba que era una herramienta, que era el incentivo para las organizaciones y nos dijeron que no, que era para algunas quizás sí, pero era de todas las cosas que les aportamos con el fondo, lo de la fiscalidad era lo último. Es un proceso súper sencillo, al final ellos nos pasan la huella de carbono, nosotros la registramos, sí que verificamos que los factores de emisión correspondan con los que publica el Ministerio, que una huella del 23 no tenga los del 20 o los que se les haya ocurrido, pero a efectos simplemente más que de control, porque nosotros no verificamos las huellas. Muchas de las que nos llegan sí tienen la firma de la Oficina de Cambio Climático, ¿vale? Están registradas, otras son organizaciones que lo que quieren es entrar en ese cálculo de la huella e ir descarbonizando poco a poco. Y luego, yo creo que la parte potente que hemos conseguido con esto es el dinero viene del sector privado. Nosotros somos un ente público. ¿Cómo canalizamos esas inversiones a nivel del territorio? A través de convocatorias de subvenciones en especie dirigidas solo a los entes locales, ¿vale? Ayuntamientos, unidades menores, todo eso. Con eso que conseguimos es concurrencia competitiva, tenemos unos recursos que son limitados, son las aportaciones de las organizaciones, convocamos con un montón de criterios para que entren proyectos de restauración forestal, de soluciones basadas en la naturaleza, de todo, para que no sea solo el foco en una cosa muy concreta. Resolvemos la convocatoria y a los proyectos ganadores la obra, la dirección de obra y la ejecución las hace Naturclima. Y al terminar el proyecto, a los ayuntamientos se les entrega ese bien, que de hecho es suyo, pero se les entrega ya, digamos, reformado, remodelado, reforestado, etc. Con eso, el beneficiario último es el ente local y es el ciudadano, ¿vale? Y sobre todo garantizamos un tema que antes escucháis, que se firman acuerdos y un ayuntamiento, una vez que tiene un bien, entiendo que algunos que seáis entidades locales diréis, bueno, a veces los recursos también te limitan, pero garantizas que ese recurso, me da lo mismo un parque, se mantenga y se conserve en el tiempo, ¿vale? De ahí que ese mecanismo funciona y el tipo de proyectos que tenemos de momento, ya veis que la donación son 10,5 euros la tonelada, está totalmente fuera de mercado. De hecho, nos han dicho que es un fondo de carbono hondureño. Bueno, la idea de esto es incentivar, no es coger dinero, ¿vale? Hombre, a más cantidad nos permite hacer proyectos mucho más potentes. Trabajamos sobre todo recuperación de espacios, tenemos algún proyecto de reforestación, infraestructura verde, que creo que va a salir porque tenemos uno de los mejores ejemplos que hay a nivel nacional, y sobre todo conservación de la biodiversidad. Y aquí os pongo algunos ejemplos. ¿Por qué os decía antes lo de los créditos de carbono?
En la parte de la derecha tenéis el Parque Natural de Ayacuarría, que linda con Navarra en la zona de Bidasoa y es la única zona incendiada de Guipúzcoa y queremos que siga siendo así, que no haya más incendios. Claro, esa zona la recuperamos, se hizo una reforestación muy potente y es el único proyecto que tenemos en Guipúzcoa, de momento, registrable en el Ministerio, es decir, el único en el que vamos a darles a las empresas créditos de carbono. No tenemos más. ¿Por qué? Las características de los proyectos del Ministerio, o bien zonas de recuperación de zonas incendiadas o cambios de usos del suelo, en Guipúzcoa es impensable. El 90% del suelo está en manos privadas, sobre todo la zona boscosa. Si antes del año 89 era bosque, ya no puedes hacer nada. Entonces, cambios de uso del suelo son muy complicados. Entonces, ¿qué hemos hecho a las organizaciones? Decirles que hay otros elementos que no son solo el carbono. Bueno, los seres vivos somos carbono, es verdad que... Y hemos aplicado protección de la biodiversidad. Hemos hecho humedales, microhumedales, que nos sirven para que los anfibios y los odonatos, que son especies centinelas del cambio climático, podamos investigar si están, si no están, si desaparecen, ¿vale? Y luego hacemos limpiezas de áreas degradadas, por ejemplo, esta es una con el Club de Baloncesto GBC, que son más de sensibilización, pero también haces pequeñas plantaciones. Y luego, restauración. Tenemos una zona en Hernani, que es una zona que se inunda constantemente, está en la Vega del Urumea, pues hay una regata que vierte a ese río y que vamos a hacer, está a punto de terminar, un trabajo de bioingeniería, es decir, nada de escollera, de piedra, de hormigonazos, sino que es un trabajo más de bioingeniería para evitar que eso se inunde y para demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza funcionan. Lo mismo en Arrasate, que es la parte de abajo, estamos intentando hacer un pequeño conector. Arrasate es un pueblo muy extenso, entonces, bueno, conectar pequeñas cosas, minibosques, esos bosques de comestibles, luego en una zona, un pequeño trabajo de hidrosiembra, bueno, cosas muy, conocidas, ¿no? Y luego ahí he puesto antes, ahí abajo, antes decía, es un refugio climático. Esto es una pequeña zona que está en Azcoitia, muy cerca a una zona muy urbanizada y en la que viven personas mayores y encima en grandes bloques, para que el día que haya olas de calor, ahí pues puedas tener 5 grados y se ha creado un pequeño espacio con bancos, etcétera. No es nada pretencioso, no es un refugio climático, pero está muy cerca y casi todos los proyectos son urbanos y periurbanos. Y eso te acerca mucho a la ciudadanía. Y eso es lo que os quería contar. Eskerrik asko.